Listo. Ejercicio 2.80 del libro de Física Universitaria de Sears y Semansky dice este asunto, caída de un huevo. Imagine que está en la azotea del edificio de física a 46 metros del suelo y nos indica ahí que visualicemos lo que es la figura 2.80. Su profesor de física, quien mide 1,80 metros de estatura, camina junto al edificio a una rapidez constante de 1,20 metros sobre segundo. Si usted quiere dejar caer un huevo sobre la cabeza de su profesor, ¿dónde deberá estar él cuando usted suelte el huevo? Suponga que el huevo está en caída libre y por supuesto que lo va a estar. Entonces, ahí tenemos lo que son las ecuaciones de aceleración constante, movimiento rectilíneo, puesto que este sigue siendo movimiento rectilíneo, entonces se pueden utilizar eh, tomando todas las consideraciones que hemos hablado al principio en la clase teórica, ¿verdad? Todo lo que nos conlleva a considerar estos ejercicios como caída libre, todas esas condiciones, todo eso que asumimos, todo lo que despreciamos, ya fue platicado, ¿verdad? Entonces, esto es definitivamente caída libre. Entonces, ¿de qué va este problema? Si usted se fija en la figura, pues tenemos aquí al bromista. Entonces va a lanzar un huevo, va a venir hacia aquí abajo, va a bajar, bajar, bajar 46 metros hacia abajo. Y entonces, pues, el profesor tiene que estar justo abajo de esta vertical, ¿verdad? Para que le caiga el huevo. El asunto es que hay que calcular a qué distancia debe estar el profesor en el momento en que yo lanzo el huevo, ¿verdad? Porque yo lo lanzo y el huevo va a tardar cierta cantidad de tiempo, ¿sí? Pero en el eje vertical, em, la velocidad no es la misma que la que lleva el profesor. Es decir, el profesor lleva una velocidad constante de 1,20 metros sobre segundo. Velocidad constante. Por lo tanto, no es acelerado lo que es la partícula llamada profesor. Lo que sí está acelerado vendría siendo el huevo. Por eso es que, lógicamente, el huevo va a recorrer mayor distancia en Y, ¿sí? En J, que la del profesor. O sea que un valor esperado, un valor lógico, es que la distancia que recorre el profesor para ganarse ese huevo, pues va a ser considerablemente más pequeña que la de el huevo, ¿verdad? Puesto que el huevo está acelerado y el profesor no. Aparte que el módulo de velocidad que lleva el profesor tampoco es que muy alto, ¿verdad? Así que el valor que vamos a obtener de distancia del profesor es, bueno, se espera que sea pequeño, ¿verdad? Mínimo menor que 46, segurísimo. Entonces, vamos a plantear lo que son las ecuaciones, pero antes de plantear ecuaciones, vamos a hablar de lo que es la referencia. La referencia es arbitraria, usted la puede poner donde quiera y yo la puedo poner donde yo quiera, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a decidir poner la referencia en términos de Y, pues la pondría, bueno, vamos a ver si me sale otro color aquí. Yo la pondría aquí. Vamos a ver si me sale. Vamos a pintarla de rojo y vamos a moverla. Entonces la referencia importante, pues la voy a poner aquí, que es en Y. Y de hecho puedo plantear otra, que vendría siendo justo aquí, en la orilla de lo que es el edificio. Bueno, aquí está la primera, aquí está la segunda. Si ustedes se fijan, pues el eje de las X está aquí, lo estoy señalando, y el eje de las Y aquí. ¿Qué pasa? Bueno, aquí se me movió un poquito, ¿verdad? Pero ahí está. Imaginemos que está en el borde de la pared y que al profesor pues le va a caer este huevo justo en la entrada de la puerta, ¿verdad? Recordemos que estamos tomando en cuenta que no se va a estrellar en la pared el huevo, por lo tanto no va a haber ninguna resistencia de fricción ni nada por el estilo. Simplemente es el eje coordenada que he decidido ahí. Ahora,
La aceleración de la gravedad, pues es un dato que ya conocemos, es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, siempre y cuando estemos en la Tierra. Aceleración va a ser menos la gravedad, entonces ese es un dato que ya tenemos. Vamos a ver, ¿qué ecuación podríamos plantear aquí? Si ya tenemos, permítanme aquí, si ya tenemos aceleración como menos gravedad, y esto es igual a menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ese es un dato que ya tenemos, pues podemos plantear también lo que es un delta y, ¿verdad? Delta y, que un delta y dice que es y final menos y inicial. Entonces vamos a decir que dada la referencia que yo he planteado, pues aquí estoy diciendo que esta va a ser mi y inicial, ¿sí? Esta va a ser mi y inicial y mi y final pues sería justo la cabeza del profesor. Entonces, otro asunto que tenemos aquí que considerar es que tenemos lo que es y inicial como cero, pero ese cero vendría siendo lo que es la cabeza del profesor. Por lo tanto, este delta y que tenemos aquí, o que vamos a considerar, es decir, el 46, mejor dicho, porque acuérdense que ese 46 en realidad es una h. Esto es una h, esto es una altura, pero no hemos nunca considerado que las h son deltas, ¿sí? No son cambios, no son desplazamientos. Entonces el desplazamiento se va a definir como lo que ha avanzado el huevo desde que lo lanzo hasta la cabeza del profesor, ¿sí? Recuerden que tampoco es lo mismo distancia recorrida que desplazamiento muchas veces, es dependiendo del problema, ¿sí? En este caso, sí que lo voy a lanzar y va a caer a la cabeza del profesor, bueno, ahí sí va a haber una distancia recorrida equivalente a ese delta. Entonces vamos a ver cómo podemos plantear esto. Vamos a decir que eh, la y inicial, pues, va a ser cero, pero la y final va a estar definida como 46, bueno, ¿qué color tenía aquí? Como 46 metros. Ojo, que no estoy planteando que este huevo va a caer al piso, por lo tanto le vamos a restar lo que son 1.80 metros, ¿sí? Esto es parte nada más de la y final, nada que ver tiene con la y inicial. Porque entonces aquí diría como menos 0 metros. Y esto sí sería la y inicial. Esto que acabo de hacer entre corchetes es simplemente el diferencial entre lo que es la distancia hasta el piso y la cabeza del profesor. Por eso se la estoy restando. Entonces, este delta y en realidad es 46 menos 1.80. Hay que ser sinvergüenza para hacer esto en calculadora, ¿verdad? Pero como tenemos aquí 44.2, entonces vamos a decir 44.2 metros es el delta y. O sea, es lo que va a recorrer el huevo desde que lo lanzo hasta que llegue a la cabeza, ¿verdad? Porque no lo estoy considerando como que va a caer al piso, ¿sí? El profesor tiene una altura y la partícula del profesor se considera a 44.2 metros. ¿Cuál es el otro detalle que estoy obviando? Que estoy diciendo que esta y, pues, es negativa porque está por debajo de la referencia. ¿Sí? Está por debajo de la referencia, entonces esto es negativo, por supuesto. Ahora bien, creo que de momento pues tengo eso y puesto que lo lanzo desde el reposo, entonces la velocidad inicial va a ser 0 metros sobre segundo. Entonces ya puedo empezar a plantear ecuaciones. La primera casi nunca, o sea, la 2.8
casi nunca nos sirve en primeras instancias, porque si bien es cierto, tengo velocidad inicial definida, pero no tengo la final y no tengo un tiempo. Entonces esa como que nunca nos funciona en el primer atentado. La segunda sí que suele funcionar porque ya hay un delta Y, ya hay una velocidad inicial, ya tenemos un medio de la aceleración y tiempo al cuadrado. Entonces, ¿de qué nos sirve calcular lo que es ese tiempo? Pues nos sirve. Bueno, la otra también nos sirve. No, la otra no, porque no tengo tiempo. Entonces, vamos a plantear esa. Miren, delta Y, estoy usando la 2.12. Esta es igual a la velocidad inicial por tiempo, que ya sé que se va a hacer cero, más un medio de menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo despejaría lo que es el tiempo aquí? Pues fácil. El delta y me va a quedar como tal. Esto va a ser igual al tiempo al cuadrado. Vamos a pasar a dividir lo que es un medio de lo que es menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. De una buena vez, este delta y lo vamos a sustituir aquí. Delta y dijimos que es menos 44.2 metros. Menos con menos se va a hacer más, entonces el tiempo nos va a quedar positivo. Ya tenemos el 44.2, lo voy a multiplicar por menos 1, no había necesidad. Y lo vamos a dividir entre 0,5 por 9.8. Ya sé que aquí me va a quedar negativo porque no le metí el menos de la gravedad, pero bueno, ya se sabe que es positivo. Entonces ahí me queda 9. ¿Sí? Lo vamos a multiplicar por el menos 1 que me comí. Y ya me queda positivo, ¿verdad? Entonces, t al cuadrado me da 9.02. Y como a eso hay que aplicarle raíz, entonces la respuesta me da 3. Como los decimales son despreciables, entonces el t me va a quedar, bueno, t al cuadrado me va a quedar 9. Le metí a raíz a ambos lados, me queda más menos, raíz de 9. Entonces, al final del día, el t me queda que son 3 segundos. Estos 3 segundos son importantes porque este es el tiempo que yo he planteado para que la partícula recorra de manera negativa esos 44.2 metros, ¿sí? Porque va hacia abajo. Entonces, en esos 3 segundos, la partícula va a partir del reposo y va a caer a cuántos metros? A 44.2 a partir de mi referencia, o sea que va a caer sobre la cabeza del profesor. Ahora, ya sé que 3 segundos va a tardar el huevo en caer. Ahora, no lo puedo tirar en cualquier momento, ¿sí? Tengo que saber, para que la broma caiga, para que la broma resulte, el profesor tiene que estar a cierta distancia de la puerta, de aquí, por ejemplo, tiene que estar a cierta distancia para que le caiga justo en la cabeza. Entonces, como resulta que el profesor tiene un módulo de 1.20 metros sobre segundo y creo que le que constante, si rapidez constante, entonces la ecuación era más o menos así. Bueno, hay varias, pero si usted recuerda esta, velocidad es igual a distancia entre tiempo, creo. Pero esta de qué me sirve. Bueno, esta es la básica. Y esta distancia, recuerden que al final del día es un delta X. Lo del profesor sí es un delta X, lo demás es delta Y. Entonces, en la distancia vendría dada, o el delta X, por la velocidad multiplicada por el tiempo. Entonces, aquí nos va a quedar que la distancia, o un diferencial de X, ¿sí? Va a ser igual a la velocidad constante, que es 1.2 metros cada segundo, y lo vamos a multiplicar por estos
3 segundos, ¿sí? Porque son los 3 segundos en lo que el huevo va a tardar de que lo lance hasta el piso. Entonces, el delta X va a ser igual a 3 por 1.2. Bueno, ahí podemos poner por 1.2 sin ningún problema. Y dice que es 3.6. 3.60. Se van a cancelar los segundos y esto me va a quedar metros, ¿sí? Quiere decir que el profesor ya está dibujado aquí en rojo, miren. Quiere decir que este delta X que tenemos ahí es el que acabo de calcular, ¿sí? Bueno, me salió horrible el cuadrado ahí. Miren, este delta X es el que acabo de plantear acá. Quiere decir que a 3.6 metros debe estar el profesor en el momento en que yo lance el huevo, ¿sí? Entonces, cuando él está a 3.6 metros, pues va a recorrer cierta distancia, bueno, que es esa delta X, y va a caer al mismo tiempo, bueno, no es que va a caer al mismo tiempo, sino que va a llegar al mismo tiempo con el huevo. Bien, entonces, esta sería toda la interpretación de este ejercicio, ¿verdad? Nada más. Entonces, hubiera sido un poco divertido si el profesor no se hubiese movido a una rapidez constante, sino porque la ecuación entonces se hubiera puesto un poco mejor. Pero para que conceptualmente se entienda, está bastante bien el ejercicio. Entonces, esperemos que se haya entendido. Nos veremos en una próxima ocasión, si Dios quiere. Gracias.